en los últimos tiempos va a levantar profetas, Así es. que va a profetizar, que van a tener sueños. Todas esas cosas es cierto, pero nosotros tenemos que tener cuidado, porque eso también ha dado pie para que el enemigo empiece a utilizar una serie de profetas. Desde que yo veo una persona que toma un acontecimiento mundial, sea cual sea, y empieza a buscarle una profecía en la Biblia para aplicarlo, a veces lo traen por los moños, para que le cuadre el asunto con la profecía que dice la Biblia. Yo de una vez me pongo, y hay que oírlo. La palabra de Dios dice, escudriñarlo todo, retener lo bueno. El problema es que es un arma de doble filo, porque ¿a qué mucha gente en el pueblo de Dios está llamando lo bueno? Bueno, para usted poder usar esa porción bíblica y aplicarla a su vida de escudriñarlo todo y retener lo bueno, usted tiene que tener un profundo conocimiento de la Sí, palabra así de es. Dios, porque si no, el enemigo le puede hacer creer que lo malo es lo bueno y que lo bueno es lo malo, porque esa es parte de sus funciones. Y hay mucha gente que lo está escudriñando todo menos la Biblia. Entonces, lo primero que usted tiene que escudriñar es la palabra de Dios. Ahí dice que la profecía más segura es la que está escrita en este libro. Y sigue diciendo, a la cual hacemos bien en prestarle atención. O sea, hay profetas en este tiempo. Ahora, la palabra dice que la profecía que usted puede tener como segura es la que está escrita aquí. Si usted no escudriña esta profecía, si usted no escudriña en sentido general la palabra de Dios, yo les recomendaría que no empiece a escudriñarlo todo. Escudriñe la Biblia primero. Y después que usted tenga conocimiento de la palabra de Dios, entonces escudriñe lo demás. Tome lo bueno y rechace lo Lo que no sea malo. bueno. Entonces, ahorita comentábamos fuera del aire, que se han levantado una serie de gente poniéndole fecha al regreso de Cristo en estos tiempos. Así es, haciendo noticias. Sí, poniéndole fecha. Y el mismo Jesucristo dijo que ni él sabía. Pero cuando tú vas a la Biblia, tú te das cuenta cuando viene Jesucristo. Sí, la Biblia lo dice claramente, lo que pasa es que la gente no le presta atención. Si usted lee Mateo 24:44, ahí dice, por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá, y dice cuándo vendrá. ¿Sabe cuándo? Cuando nadie lo está esperando. Entonces, nadie sabe ni la hora, ni el día, ni el momento. Eso puede ser dentro de 10 minutos, o puede Ni ser los ángeles del cielo, dice la nadie, Biblia. pero Cristo no lo sabía. Y entonces ahora están poniendo gente que a veces uno hasta se sorprende porque hay gente que tenía ecuanimidad hasta hace un poco de tiempo y Ujú. eran gente que uno seguía porque estaban cimentando la palabra y de repente empiezan a decir cosas, que Jesucristo viene en el mes de mayo, que viene en el mes de julio, y tú te En quedas tal así, año. sí, en tal año, y tú te quedas así, ¿o por qué le dio a este señor? De repente. Entonces, yo dije que era un poco atípico. Antes de continuar, yo quiero leer una porción bíblica que está en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, los versos 3 y 4. Segunda de Tesalonicenses, la tenía marcada aquí para no perder mucho tiempo. Capítulo 2, versos 3 y 4. La palabra dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Eso es el apóstol Pablo escribiéndole a los tesalonicenses. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Y dice el verso 3, nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y el verso 4 agrega, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios
como Dios haciéndose pasar por Dios. Entonces, ahí está claro, no se deje mover por nada de esas cosas que usted oye. Si usted está cimentado en la palabra, no se deje mover por eso. Entonces yo decía que era como atípico el programa, porque yo traje una serie de acontecimientos que a nuestro entender están de forma cronológica de lo que va a suceder en el tiempo del fin. Nosotros estamos ahora en lo que se denomina el principio de dolores. Estamos viendo muchísimas cosas. Estos son principios de dolores nada más. Y decía en una ocasión que esto es como una mujer embarazada. Cuando le empiezan los dolores, los primeros dolores del embarazo a una mujer ya acercándose el parto, esos dolores son leves y esporádicos, pero se van haciendo, cada vez que se acerca el día del parto, se van haciendo más fuertes y más frecuentes hasta que llega el momento del alumbramiento. Entonces eso está sucediendo con esto. Estamos viviendo los primeros dolores del parto. Esos dolores se van haciendo cada vez más fuertes y más frecuentes. Por eso tanta gente anda como perdido. Yo no entiendo muy bien qué es lo que está pasando. Pero porque gente que tú le calculabas cierta ecuanimidad y que tienen conocimiento de la palabra, de repente se disparan diciendo cosas que tú te quedas, pero ¿y de dónde sacó eso? ¿De dónde salió esa información? Gente que Cristo viene, bueno, hubo uno que dijo que venía el 25 de este mes, o sea que está llegando. Estamos a 17 hoy. Casi aquí. Sí, está casi aquí ya. Entonces yo le traje un orden de acontecimientos. Uno se ríe, pero es que es una locura. Sí, es una locura, es una locura. Para que veamos cómo a nuestro entender, puede ser que haya alguien que no esté de acuerdo porque hay diferentes corrientes de pensamiento en esto y diferentes escuelas que interpretan la escatología bíblica de forma diferente. Ahora, yo creo que nosotros trajimos, con excepción del primer acontecimiento, todos los demás están en el estricto orden cronológico que establece la palabra de Dios. Amén. Entonces vamos a empezar con eso. Vamos a empezar mirando. Déjame tenerlo aquí porque ya yo no estoy en edad de estar reteniendo mentalmente tantas Ay, Dios cosas. mío, así no, hermano. Sí, y yo tengo Un ilustre. Sí, yo tengo que escribirlo ya, hermano. Usted me va a ayudar con alguna cita Ok. bíblica. Por ejemplo, el primer acontecimiento que se va a manifestar es lo que nosotros conocemos como el arrebatamiento, que no es más que el traslado de la iglesia de Cristo con él, ¿verdad? Ahora, hay corrientes de pensamiento donde estamos ubicados nosotros que establecen este hecho pre-tribulación. Hay quienes lo establecen mid-tribulación, o sea, a la mitad, y hay quienes lo establecen al final de la tribulación. Pero todo el cristiano que tiene conocimiento de la palabra está conteste en que va a haber un arrebatamiento. Lo que no nos hemos puesto todos de acuerdo en qué momento. Nosotros creemos que es pre-tribulación, aunque hay muchos pasajes bíblicos en la Biblia donde se podría dar a entender que puede ser a la mitad de la tribulación. Jesucristo solo hablaba de 42 meses. 42 meses son 3 años y medio. Nosotros sabemos que la tribulación son 7 años, la semana 70 de Daniel, de esa famosa profecía de las 70 semanas, de las cuales 69 se han cumplido al pie de la letra. Si usted coge la historia secular y compara lo que profetizó Daniel, va a ver que se cumplieron al pie de la letra. Y solo falta esa última semana que completaría el ciclo, que nosotros llamamos la semana 70 de Daniel, un periodo de 7 años. Entonces léame, primera de Tesalonicenses capítulo 4,
Versículo. Los versículos del 15 al 17. Por lo cual os decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Eso es. Hay otra porción bíblica donde habla del arrebatamiento, pero ese está bien claro, ¿verdad? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que estemos vivos, si ya no hemos ido de este mundo, entonces resucitaremos. Si estamos vivos, entonces seremos arrebatados conjuntamente con ellos. Eso es lo que se llama el arrebatamiento, que no es más que Dios recoge su iglesia, una iglesia santa. Amén. O sea, que vamos a tener, hasta claro, una iglesia santa. Porque si los que tengan mancha, y aunque estén en la iglesia, se van a quedar. Es una iglesia santa la que viene Cristo a buscar. Entonces, ese acontecimiento es la puerta que da inicio a la semana 70 de Daniel, donde se van a desarrollar una serie de acontecimientos. Y el segundo acontecimiento, después del arrebatamiento que viene, es la aparición en el escenario mundial de ese personaje que en varios sitios le llaman el inicuo, le llaman el hijo de perdición, engendro de Satanás, y que el apóstol Juan fue el único que lo llamó anticristo, o sea, el que se opone a Cristo. Pero usted tiene que tener claro, si usted está santificado dentro de la iglesia, posiblemente usted no conozca al anticristo. Pero ahora se han dedicado una serie de profetas, y oiga esa palabra profeta entre comillas. No, pero espérese, dígame cómo así para que la gente entienda. El que está dentro de la iglesia no conoce el anticristo, no va a conocer el anticristo. Si el arrebatamiento es pretribulación, la iglesia no va a conocer al anticristo. Si es mid tribulación, entonces la iglesia tendrá oportunidad de conocer a ese personaje. Pero si la iglesia es arrebatada antes de la tribulación, no lo va a conocer porque él va a hacer su aparición. Acuérdense que hay una porción bíblica que establece que él está ahí, pero que hay algo que le impide manifestarse. Y ese algo que le impide manifestarse es el Espíritu Santo de Dios, que se va a ir junto con la iglesia, porque nosotros somos el templo, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Amén. Cuando nuestros cuerpos sean arrebatados, el Espíritu Santo se va. Entonces, ido el Espíritu Santo de la tierra, ya él no tiene nada que se le impida manifestarse con su poder satánico. Entonces, eso tienen que tenerlo claro para que no se dejen confundir, amén, no se dejen engañar. Ese hombre hará su aparición en el escenario mundial, pero los acontecimientos principales van a suceder en Israel, específicamente en Jerusalén, la mayoría. Y junto con el anticristo aparecerá otro personaje funesto también, que es lo que se ha dado en llamar, al que se le llama el falso profeta, que no es más que el individuo que le dará un soporte espiritual, religioso, un soporte religioso al anticristo, porque siempre los dictadores se han apoyado en una plataforma religiosa para poder ejercer como un dominio espiritual que ejercen sobre la gente. Entonces el anticristo va a estar apoyado por ese otro personaje, el falso profeta, y usted solo
para entender esto, porque eso está clarísimo en el capítulo 13 de Apocalipsis. Usted lee el capítulo 13 de Apocalipsis y va a ver cómo surge el anticristo, de dónde surge, cómo surge el falso profeta, de dónde surge. Porque empieza diciendo Juan, me paré en la orilla del mar y vi subir de las aguas una bestia, ¿verdad? Se está refiriendo al anticristo. Claro, usted no va, si usted logra ver al anticristo, usted no va a ver una bestia, usted va a ver un ser humano común y corriente. Lo que pasa es que Juan está viendo en lo espiritual lo que él representa, Amén, en así lo es. espiritual. Pero él es un hombre de carne y hueso, ¿verdad? Que nacido de una mujer. Lo único que Satanás lo posee y entonces Satanás le pasa su poder a ese personaje. Pero por eso Juan lo ve como una bestia, porque lo está viendo en lo espiritual. Pero en lo físico, él es un hombre normal. Y también dice que se paró y que vio surgir de la tierra a otra bestia, que es el falso profeta. Entonces, ¿qué representan las aguas en la palabra de Dios? Bueno, las aguas representan el mundo, a muchos pueblos. La tierra posiblemente represente al pueblo, al país judío, quizás. O hay quienes dicen que representa a Roma. Ya no vamos a entrar en esos detalles porque no creo necesario, pero usted se estudia el capítulo 13 de Apocalipsis. Se lo estudia primero pidiéndole al Espíritu Santo que lo dirija, lo dirija que le dé para que, sí, discernimiento. para que no empiece también a salir por ahí después a estar hablando pluma de burro. Entonces, usted se lo estudia con el discernimiento del Espíritu Santo y usted lo va a entender. Amén. Usted lo va a entender. Entonces, seguimos para ver si no da tiempo, ¿verdad? Sí, hay tiempo. Lo que va a suceder, la tercera cosa que va a suceder después que estos dos personajes, el anticristo corresponde, surge en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis cuando se abre el primer sello, que dice que vio un jinete en un caballo blanco, ¿verdad? Que venía y ese es el anticristo. Mucha gente también confunde eso y creen que ese es Cristo que viene, porque también dice que Cristo vendrá en un caballo blanco, pero ese no es Cristo, ese es el anticristo. Bien, entonces empieza, cuando esta gente se manifieste, él viene con un programa de paz. En el libro de Daniel está bien detallado el programa de gobierno de ese señor. Si se lee en el libro de Daniel, capítulo 9, capítulo 12, del capítulo 9 en adelante, se leen eso y verán en detalle. Ahí hay hasta un perfil psicológico del anticristo que hace Daniel. Y muy interesante. Lo que pasa es que si no leemos, entonces cualquiera viene con su canto de sirena y nos arrastra. Empezará en ese momento entonces ese periodo de la semana 70 de Daniel que nosotros llamamos la tribulación, dividido a su vez en dos periodos de 3 años y medio. Muchos estudiosos, muchos eruditos bíblicos entienden que los primeros 3 años y medio de la tribulación será un periodo de relativa paz, que es con el programa que el anticristo se le presenta al mundo, de una paz que hará un pacto con Israel, que ese pacto con Israel llevará a que los países enemigos de Israel acepten a Israel como bueno y válido ahí, termine la guerra en el Medio Oriente, ese tipo de cosas. Eso va a suceder en los primeros 3 años y medio. Inclusive hay muchos que creen que habrá una prosperidad económica en esos 3 años y medio. Pero terminado esos 3 años y medio, que es la tribulación, entonces empieza el segundo periodo, que se denomina la gran tribulación, que Cristo en Mateo 24 habló profundamente de eso y dijo que no la ha habido ni la habrá jamás como esa.
un periodo de persecución de los judíos, persecución de la iglesia, persecución de todo el que invoque el nombre de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que en ese periodo será salvo todo el que invoque su nombre. Ahora, invoca el nombre de Dios en ese periodo. Invócalo para que tú veas si la sal pica en los pelados. Porque es fácil decir, no, porque yo invoco el nombre de Dios y dice la palabra que ya va a ser salvo, sí, pero invócalo. Invócalo en el periodo de la gran tribulación para que tú sepas lo que eso significa. A ver si tú te vas a mantener invocándolo después que empiece la represión. Porque no es invocarlo una sola vez, es mantener hasta que tú desaparezcas, manteniéndote invocándolo ahí. Claro, por eso la palabra de Dios establece que habrán personas que van a querer escuchar palabra de Dios y no van a poder, o sea, Claro, porque en ese tiempo ya, cuando estemos en ese tiempo, ya no se va a poder hablar de Dios, usted no va a poder tener esa libertad que tiene ahora, por eso es que también establece la palabra que lo busquemos mientras pueda ser hallado, eso está clarísimo. mientras pueda ser hallado. Mientras pueda ser hallado significa que llegará el momento en que el hombre tratará de buscar a Dios, pero ya Dios, tú no lo vas a encontrar, Así ya es. Dios no va a estar aquí. Entonces, búsquelo ahora. A los amigos que nos están escuchando, búsquelo ahora, que ahora todavía hay tiempo. Amén. No espere el momento difícil. No espere ese momento difícil. Entonces, seguimos con la tribulación. Los últimos 3 años y medio, por eso que mucha gente establece que el arrebatamiento va a ser a los 3 años, después de los primeros 3 años y medio de esta semana 70 de Daniel. Ahí es que Cristo vendrá y arrebatará su iglesia y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y ahí se le dará al anticristo. El anticristo va a sufrir un atentado. Está establecido en el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis. Él va a sufrir un atentado y va a morir. Posiblemente esté 3 días muerto porque lo he imitando a Jesús que está. Entonces, a los 3 días, él resucitará. Y dicen algunos eruditos que realmente no es que él resucita, sino que el mismo Satanás se apodera de su cuerpo. Y ya no es un ser influenciado por Satanás, sino que es el mismo Satanás que va a estar gobernando esos 3 años y medio en la tierra, a nivel mundial, porque es un gobierno mundial. Es una sola economía, un solo gobierno, una sola religión. Entonces, ese acontecimiento, que es el tercero en nuestra lista, usted tiene que conocerlo también, para que no le vengan con cuentos, porque es que hay demasiado cuento ahora. Mire, el que le contradiga lo que dice la Biblia, no importa cómo se llame, no importa el nivel que tenga en congregación, en ministerio, en donde sea, no importa la gente que congregue cuando él se planta en donde sea. No, si contradice la Biblia, no tiene ningún valor lo que él diga. No importa quién sea, llámese como se llame. Entonces, aquí viene, bueno, debo decir que durante este periodo de 7 años se van a derramar. Es un periodo de persecución del anticristo contra el pueblo de Dios, contra los judíos y contra todo aquel que invoque el nombre de Dios. Pero además de eso, viene también la ira de Dios, porque hay 21 juicios que van a ser derramados a lo largo de estos 7 años. 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Son juicios de Dios. Y esos juicios tienen la característica que van en incremento dentro de un mismo tipo de juicio. Por ejemplo, dentro de la trompeta. La última trompeta es mucho más fuerte que la primera porque va creciendo la intensidad de los juicios. Y el juicio de la copa ya es una cosa para que el mundo se termine, ¿verdad? Entonces, si usted no quiere
Si usted no quiere tener que lavar su vestidura en la sangre del Cordero, como dice la palabra, durante esos 7 años, porque es fácil estar aquí sentado ahora con aire acondicionado en este medio de comunicación dedicado 100% al servicio de la palabra de Dios y estar hablando de la palabra de Dios. Salgan esos 7 años a decir esto yo estoy diciendo. Salgan, que no va a llegar a esa esquina que está ahí a 2 casas de aquí. No llega. Antes de que de que le le den lo suyo. le den una tunda bien dada. Entonces, evite eso. Si usted está en la iglesia, santifíquese para que se vaya, como decía el pastor en una prédica, se vaya en primera clase, con ticket de primera clase. No vaya a coger la cola del avión, porque la cola del avión se mueve mucho. Hay Sí, turbulencia. hay turbulencia y váyase en primera clase adelante. Entonces, hermanos, santifíquese. Y los amigos todavía están a tiempo, tal y como dijo la hermana Milvania. Búsquelo ahora, porque va a llegar el momento que usted no lo va a encontrar. Lo que va a encontrar es palo, porque ya ni siquiera el Espíritu Santo va a estar en la tierra para guiar a lo Es que va a a ser lo un que esté. momento de desesperación donde tú vas a estar Terrible, buscando la esperanza, vas a terrible. estar buscando y no vas a Es encontrar. una cosa Entonces, tan grande que dice en la palabra en Apocalipsis, que el hombre buscará la muerte y la muerte huirá de ajá, ellos. así es. La muerte huirá de ellos. Es que no importa que tú te quieres morir, es tan grave lo que está pasando que tú te quieres suicidar, te tiras del puente, te rompes los 2 brazos y Y las 2 sigue piernas y corriendo. sigues vivo. Ahora en peor condiciones que como estaba antes, porque ahora no puedes ni correr siquiera. Oh, Sí. Entonces, eh, vamos a tener eso claro, hermano. es más serio de lo que la gente se Sí. imagina. Mire, hay un hecho que ese no está muy claro en qué momento va a acontecer. Yo lo tengo aquí como de cuarto, pero necesariamente no tiene que ser así. Eso es una profecía que está escrita en el libro de Ezequiel, capítulo 38 y 39, y que se ha dado en llamar la guerra de Gog y Magog. La guerra de Gog y Magog no es más que una confederación de países encabezados, ya se ha determinado, por Rusia, que van a tratar de aniquilar a Israel, a borrarlo del mapa, que es la concepción que Satanás siempre ha tenido sobre Israel, borrarlo del mapa. Cada vez que un dirigente árabe habla de borrar a Israel del mapa, realmente es Satanás que está hablando, porque eso es lo que él quiere. Entonces, esa guerra de Gog y Magog para destruir totalmente Israel termina porque Dios es contra Dios, el que pelea es Dios, Israel no va a hacer nada. El que pelea es Dios y Dios termina con esa gente de forma un poquito grave. Entonces, hay quien ubica eso antes de la tribulación. Dice que ese intento de invasión a Israel por esa coalición de países es lo que lleva a Israel a firmar un pacto con el anticristo, porque el anticristo es el que se presenta, el que vence es Dios, pero es el que se presenta como el salvador de Israel. Entonces, Israel firma un pacto con él, pacto que él va a violar, indudablemente. Y hay quienes lo ubican a la mitad de la tribulación también, y hay quienes lo ubican inclusive, lo asocian con la misma guerra de Armagedón, que ya es al final de la tribulación, y otros se van más lejos y lo ubican en la guerra que hay al final del milenio, cuando Satanás es levantado otra vez, suelto de su prisión y vuelve a engañar, dice la palabra, a Gog y a Magog. Por repetirse esas 2 palabras, hay gente que entiende que esa guerra ahí no se está claro dónde va a ser, pero de que va a haber un intento de destruir a Israel, porque está profetizado en la Biblia y lo que está profetizado en la Biblia se va a cumplir cuando sea. Amén. Yo lo tengo aquí en cuarto, usted lo puede poner en el lugar que usted quiera, pero de que viene, viene. Y eso ya van varias veces que se amaga con eso. Claro, claro. Entonces, lo que sigue es, ya pasados los 3 primeros años y medio, lo que se ha dado en llamar la abominación desoladora.
que es el gobierno de Satanás mismo sobre la tierra. Ya no es que Satanás está influenciando un gobernante, no, es él en persona, personificado en un cuerpo de un ser humano que está gobernando la tierra. Entonces, ahí se rompe el pacto que el anticristo hizo con Israel. Ahí él toma el altar del templo reconstruido en Jerusalén, se sienta en el lugar santísimo y reclama la adoración como si él fuera Dios, que es lo que acabamos de leer en la palabra. Se sienta ahí y reclama ser Dios, que lo adore, porque eso es lo que él busca, ¿verdad? Que lo adore. Entonces ahí es que Israel se da cuenta que ese no era amigo de Israel, ni que ese era el Mesías tampoco. Pero ya para Israel resulta un poco tarde, porque Israel lo que tiene que salir corriendo por la persecución, ¿verdad? Ok, después de eso le estoy dando algunas citas bíblicas. Después de la abominación desoladora, usted lo puede leer en Daniel 12:11, Marcos 13:14 y en Apocalipsis 12:17. Ahí usted lee, estudia, escudriña esas cosas. Lo otro que sigue a continuación, después de esa abominación desoladora, de esa persecución tenaz en contra de los judíos y en contra de todo lo que huela a Dios, entonces viene la batalla de Armagedón. Armagedón es un valle en Israel, el Valle del Megido, donde se van a reunir, y no es la primera vez, en el Antiguo Testamento hacen mención de este valle y se pelearon batallas en este valle porque es como propicio para eso, por la ubicación y por la configuración del terreno, es propicio para eso. Ahí se va a llevar a cabo esa batalla donde también va a intervenir Dios en favor de su pueblo y va a derrotar el anticristo, el cual va a ser, junto con el falso profeta, echado vivo, dice la palabra así mismo, echado vivo al lago de fuego, donde ya está Satanás, ahí también, por 1000 años Satanás. Ya el anticristo y el falso profeta no vuelven al escenario mundial. Satanás sí vuelve otra vez, al final de los 1000 años. Entonces, usted en Apocalipsis 19, del 11 al 21, usted va a leer a estudiar sobre la batalla del Armagedón. Apocalipsis 19, del 11 al 21. Ya me están haciendo señas, qué barbaridad. Pero estamos terminados ya. Yo creo que en 5 minutos lo terminamos. Amén. Pasado la guerra de Armagedón, entonces se inicia el gobierno de Cristo, que nosotros llamamos el milenio. 1000 años donde Cristo va a estar gobernando la tierra. Una promesa que le hizo Dios a Jesucristo cuando le dijo: yo pondré a tus enemigos por estrado a tus pies. Entonces durante esos 1000 años se va a cumplir esa promesa. Pasados esos 1000 años, donde no hay guerra, donde no hay enfermedades, donde no hay de nada de eso, donde hay una paz total, con Jerusalén como la capital del mundo, y la gente, dice la palabra, que irán de tiempo en tiempo a adorar a Jerusalén, cosa que sucedía en el Antiguo Testamento también. Entonces, al final de los 1000 años, dice la palabra que Satanás es liberado de su prisión y sale nueva vez a engañar al mundo, ¿verdad? En un intento final por derrotar a Dios. Intento fallido, indudablemente, no hay que hablar de cuál va a ser el final de una guerra contra Dios. No hay forma de que Dios pierda. Entonces, ya cuando Satanás se ha derrotado en esa batalla,
ya ahí Satanás es lanzado ya de manera definitiva al lago de fuego también, donde está el anticristo y el falso profeta ya. Y ahí sí dice la palabra, Apocalipsis 22, cielo nuevo Y tierra nueva. y tierra nueva, mar de cristal y calle de oro. Por eso que decía un predicador que yo me reí bastante. Dice, por eso que los ladrones no pueden entrar al reino de los cielos. Porque las calles van a ser de oro y va a ser un problema. No pueden entrar, ¿verdad? Pero nada, hermano, esto fue Gloria a Dios. algo que el Espíritu puso en mí por todas las Amén. cosas que se están oyendo. Si usted mantiene ese listado en ese orden, es mucho más difícil que alguien pueda venirle con cuentos. Porque ya usted sabe cómo van a desarrollarse los acontecimientos del tiempo del fin. Quizá hayan algunas variantes, pero muy pocas en eso. Esos acontecimientos van a suceder porque están profetizados. Y yo creo que van a suceder en ese orden que lo hemos dicho. Si hay alguna variante, bueno, pero usted lo sigue creyendo y se adapta a la variante. Amén. Sí, amén. Amén, gloria a Dios. Damos gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Miguel en esta mañana, un mensaje instructivo al pueblo, porque la palabra no se equivoca y dice que el pueblo va a perecer por falta de conocimiento. Y así como comentaba Miguel que nosotros hablábamos antes de entrar al aire, y es justamente cuando vemos estas grandes noticias que quieren venir a persuadir, pero también quiere venir a ser héroes en medio de todo esto, de que el mundo se va a acabar en tal fecha, de que hay tal momentos, ahí está todo establecido en esta guía que el Señor nos ha dejado, que es la palabra de Dios. Ese es el instructivo de cada uno de Amén. nosotros para nuestro paso por esta tierra. Y debemos de estar claros, debemos de mantenernos en intimidad. Esto no es un mensaje para que usted coja miedo y usted, De bueno, ninguna forma. de ninguna manera, sino que usted tenga, por un acto de amor, reconozca que lo mejor es venir a los pies de Cristo ahora, que es el momento en que puede ser hallado. Entonces vamos a permitirle al hermano Miguel, que estoy orando por la iglesia, para que el Señor esté dando discernimiento, para que la iglesia fije su mirada hacia nuestro Dios, porque a veces también queremos como mirar como mucho por todos los lados y congraciarnos con todo el mundo. Eso Y es también esto es parte un de lo grave que problema nos también que lleva a estamos cometer atravesando. grandes errores. Sí, Así que hermano Miguel, queremos estar con todo el mundo, bien con todo el mundo. así es. El cristiano tiene que ser como el salmón. El cristiano tiene que nadar en contra de la corriente del mundo. Así es. Y eso va a llevar a que mucha gente se disguste, pero muchos cristianos queremos estar bien con todo el mundo y ser bien. Y no. Es muy fuerte. Vamos a orar para Amén. quedar despedido, amado Dios, Padre Celestial que moras en los cielos. Gracias te damos, Señor, porque tú has permitido que podamos llevar este instructivo, Señor, a todos aquellos que estuvieron en sintonía con este programa, mi Dios eterno. Permite, Dios, que sirva de guía, Padre, que sirva de guía, Señor, que sirva de instrucción, para que no se diga más que tu pueblo perece porque le faltó conocimiento. Señor amado, agradecido estamos de ti. Mira tu iglesia, mi Dios eterno. Tú dices en tu palabra que las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas, Señor. Y nosotros nos aferramos a esa promesa, Señor. Cuida tu iglesia, Padre. Señor amado, en estos tiempos, Señor, en que el enemigo, Señor, está queriendo destruir y ha logrado, Señor, confundir a mucha gente dentro de las iglesias, Señor. Da discernimiento, Padre. Ese don de discernimiento de espíritu, Señor, envíalo sobre tu iglesia, que en cada momento, Señor, podamos discernir qué espíritu está actuando y podamos reprenderlo si ese espíritu de tinieblas, Señor amado. Padre mío y Dios mío, ten misericordia en este tiempo, Señor, en estos tiempos finales, en estos tiempos en que la confusión, Señor, está a la orden del día. Gracias, mi Dios eterno. Bendice cada amigo, cada hermano que ha estado en sintonía con este programa. Bendice este medio de comunicación dedicado por entero al servicio de tu palabra, Señor.
Abre puertas, prospéralo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén Gloria a Dios. y gloria a Dios. Gracias a cada uno de ustedes, Radio Escucha, que han estado en sintonía en esta mañana con Creyentes Radio y esta emisora. Siga ustedes con la programación que está preparada para cada uno de ustedes llevar palabra de Dios. Así que feliz resto del día y hasta la próxima.